Hola, muy buen día tengan todos ustedes, hermanos en Cristo, Rebañito Digital. Es un gusto nuevamente el poder compartir la palabra del Señor en este día, martes 10 de agosto, día en que celebramos la fiesta de este grande mártir, San Lorenzo, un diácono que servía en el tercer siglo de nuestra era cristiana al Papa Sisto II. En el año exacto 257. Quiero hacer esta reseña antes de leer el Evangelio para entender el Evangelio y poder aplicarlo a la luz de este testimonio de nuestro mártir Lorenzo. Del mártir Lorenzo se dice que era el encargado de distribuir y hacer efectiva la fe en la caridad, por encargo del Papa. La narración de su biografía señala que una vez martirizado el Papa Sisto II, a los 3 días también va a sufrir el martirio San Lorenzo mártir, su diácono, encargado, repito, de hacer efectiva la caridad. ¿A quiénes? A sus hermanos. ¿A quiénes? A los más pobres, a los necesitados. Por eso, lo que quiero resaltar es el hecho que en aquel entonces el emperador Valeriano desencadenó una encarnizada persecución a los cristianos. Por eso muere el Papa Sisto II y también en el martirio, en la escena que se rescata del diácono San Lorenzo, previo, el fiscal de la ciudad de Roma le exigió la riqueza de la iglesia, pensando que por ser el encargado de administrar la caridad en la iglesia, le iba a dar los tesoros, la riqueza de la iglesia. Y efectivamente, la narración nos dice que San Lorenzo, diácono, juntó a pobres, indigentes, enfermos, todos aquellos que muchas veces la sociedad en aquel entonces y hasta el momento presente considera, como muchas veces lo ha dicho el Papa Francisco, como gente descartable. ¿Qué hizo San Lorenzo? San Lorenzo llevó al fiscal de la ciudad en aquel entonces y le dice: aquí están los tesoros de la iglesia, aquí está la riqueza de la iglesia, en aquellos pobres indigentes, en aquellos hermanos necesitados. Con este encuadre podemos leer entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Esta imagen del grano sembrado que muere en la tierra y da fruto perfectamente encuadra en el santo mártir diácono Lorenzo que hoy celebramos en la liturgia, en esta su fiesta. Un grano de trigo, como lo dirán en los primeros siglos de la iglesia. Un grano de trigo que sembrado en la tierra ha muerto, un mártir, pero un mártir que su sangre derramada como la de Cristo, va a ser semilla, sementera de cristianos. Ya desde ahí, su propia muerte, su testimonio de vida, su martirio, va a ser tan fecundo que lejos de sus enemigos, el mismo emperador Valeriano, queriendo exterminar los frutos que iban surgiendo de la vida del cristianismo en este tercer siglo, tiene el efecto contrario,
pero porque hay un grano de trigo generoso, un grano de trigo que ha sabido entender que al entregar su vida en el servicio, en la caridad a sus hermanos, y esto los más necesitados, la riqueza de la iglesia en los pobres, en los necesitados, en los indigentes, en los enfermos, supo entender que el mismo Señor Jesucristo nos ha enriquecido con su pobreza. Al entender este mensaje, San Lorenzo, mártir, el diácono, aludiendo, a su nombre como tal, diácono, pudo entender que la vida es un servicio, que la vida tiene sentido en el servir. De ahí la frase común o el eslogan: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso, él supo, como grano de trigo sembrado en la tierra, ser un trigo fecundo, que con su vida toda de santidad y ahora con el martirio lo fecunda más en su testimonio la vida de la iglesia. Sangre de mártir, semilla de cristianos. Pidámosle a San Lorenzo que interceda por nosotros, para que nosotros también, como grano de trigo sembrado en la tierra y sembrada la fe en nuestro bautismo, esta fortalecida con la palabra de Dios, con los sacramentos que generan la vida, como escuchamos el domingo pasado, el pan de vida que genera la vida de Dios en los hijos de Dios, también nosotros, quizá no en el martirio cruento, pero sí en el martirio incruento, sin derramamiento de sangre, pero sí derramando la caridad, atendiendo las necesidades en el servicio a nuestros hermanos, sea desde el ámbito familiar, desde la relación amical, desde aquel compañero, amigo que puede necesitar de un detalle significativo de caridad. Así también nosotros haremos esa caridad como San Lorenzo. Quiero terminar la reflexión con estas palabras de San Agustín en torno a esta fiesta. Celebramos el triunfo de San Lorenzo, que superó las amenazas y seducciones del mundo, venciendo así la persecución diabólica del emperador. El diácono Lorenzo, como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Así lo entendió San Lorenzo, así lo entendió y así lo practicó. Lo mismo que había tomado de la mesa del Señor, eso mismo preparó. Amó a Cristo durante su vida, lo imitó en su muerte. Que la intercesión de este grano de trigo sembrado en la tierra, que muere para ser fecundo, dando vida y ejemplo de vida cristiana. También nosotros, animados con este gran intercesor, también que nuestra fe sea fecunda, dando frutos abundantes, sabrosos, nutritivos de vida cristiana. Que así sea. Reciban la bendición todos ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que así sea.